Mi nombre es Marcelo Gersani Oviedo, soy docente en la Universidad Nacional de Catamarca, en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. En esta oportunidad me gustaría compartir una investigación que estamos realizando desde hace tiempo, titulada La construcción de las primeras biografías del beato Fray Mamerto Esquiú, 1854-1926. Esta investigación tiene como origen la idea de pensar desde cuándo se escriben biografías sobre Fray Mamerto Esquiú y a partir de ahí demostrar cómo en los momentos culminantes de la vida y luego de la muerte, a partir de la muerte de Esquiú, se van a escribir estos relatos que se van a constituir en fuentes para conocer la vida y la obra de Fray Mamerto Esquiú. Ustedes saben que un dato que surge de la investigación y que a mí me resulta muy interesante es que Fray Mamerto Esquiú tuvo sus primeras biografías en vida, siendo él un joven de 27 años, recién había pronunciado el sermón de la Constitución del 9 de julio de 1853, evento que en la vida de Fray Mamerto lo catapulta a una fama impresionante, algo que quizás él no podía manejar y tampoco le gustaba, ni tampoco la buscaba. Entonces, en esta investigación hemos planteado como puntos importantes las biografías que surgen cuando él pronuncia su sermón entre 1853 a partir de 1854 con las primeras biografías, cuando él muere en el año 1883 y el año 1926, que es cuando se cumplen los 100 años de su nacimiento. El año que viene se cumplirán los 200 años del nacimiento de Esquiú. Aquí hacemos un corte en el año 1926, con el centenario de Esquiú se van a publicar también algunas biografías importantes. Ustedes saben que cuando él pronuncia su sermón, la importancia que tiene esa pieza oratoria hace que se determina que desde el gobierno de la Confederación se solicite una biografía de Fray Mamerto Esquiú. Entonces se recurren a unos apuntes biográficos que el propio Esquiú había escrito, y también Fray Wenceslao Achával y Fray Eulogio Pesado van a escribir unos apuntes biográficos sobre Fray Mamerto, que era el joven que acababa, bueno, joven desde la perspectiva de hoy, ¿no? 27 años, en ese momento no era una edad que la podamos relacionar con los 27 años de hoy, pero era un joven franciscano que había pronunciado una pieza oratoria trascendental. Entonces esa biografía será adjunta a la nota que desde el gobierno de la Confederación se solicitaba esta biografía. Y en Chile, y este dato es realmente interesante para destacar, en Chile, en ese mismo año de 1854, se va a publicar una biografía cuyo autor es Ramón Gil Navarro. Ramón Gil Navarro era un catamarqueño que en tiempos de Juan Manuel de Rosas se había exiliado en Chile. Navarro tenía un acercamiento a Esquiú porque ambos habían sido compañeros en la escuela franciscana de Catamarca y por lo tanto lo conocía muy bien. Y a oídos de Navarro llegan las noticias del discurso, del sermón que Esquiú había pronunciado. Entonces eso determina que él escribe una biografía muy, muy interesante, que en otro momento la podemos desmenuzar para poder avanzar, donde él brinda elementos que son fundamentales en el conocimiento de la vida, sobre todo familiar de Esquiú, ¿no? Que es un tema que me ha interesado plantear desde estas biografías, cómo, digamos, representaban o cómo definían a la familia de Fray Mamerto Esquiú. Estas serían las primeras biografías y rescatemos y destaquemos esos apuntes, esa autobiografía que también escribe Esquiú sobre sí mismo. En esa autobiografía que escribe Fray Mamerto cuando tiene 27 años es donde está el dato de que él nace a las 11 de la noche, ¿no? Porque uno lo puede repetir hoy, que nació el 11 de mayo de 1826 a las 11 de la noche, pero ¿por qué sabemos ese dato? ¿De dónde salió, ¿no? Para que lo repitamos hoy con tanta seguridad. Es el propio Esquiú quien lo escribe y a partir de ahí los autores toman esa
esa información. Luego, cuando Esquiú muere en el año 1883, Alberto Ortiz, Mamerto González van a publicar obras que van a ser fundamentales porque van a recopilar documentación sobre Fray Mamerto Esquiú, y esas obras se van a convertir con el tiempo, y hablo de nuestro tiempo actual, en fuentes y documentación que enriquece y que nos permite conocer la figura de Fray Mamerto Esquiú. Ya iniciado el siglo XX, biografías como la de Félix Avellaneda, Luis Córdoba, van a ser fundamentales para reconstruir la vida y la obra de Fray Mamerto Esquiú. Pero ustedes saben que hay un dato que es muy interesante, que lo conocemos a través de la biografía que escribe Félix Avellaneda, que ha sido un gran amigo de Fray Mamerto Esquiú, en algún momento por cuestiones vinculadas con la relación de la Iglesia y el Estado, los lleva a ellos a estar enfrentados, pero tuvieron una buena relación. A través de ese libro accedemos a una información que a mí particularmente me resulta interesante, que es que está vinculada con el archivo de la familia Esquiú, ¿no? Quienes somos historiadores, las cuestiones vinculadas a los archivos nos resultan interesantes y fundamentales para nuestro trabajo, porque en los archivos está la materia prima de nuestras investigaciones. Ustedes saben que cuenta que a través de la obra de Avellaneda sabemos que las hermanas de Esquiú, sobre todo Rosa y Justa, Esquiú, Justa estaba casada con Iturres, Rosa era soltera. Rosa fue la única que permaneció en la casa familiar de Piedra Blanca, en la casa natal de Fray Mamerto Esquiú. Ella vivió allí hasta el final de su vida. Estas dos hermanas, Justa y Rosa, cuidaban celosamente el archivo de Fray Mamerto Esquiú, al extremo de que no lo querían compartir con quienes buscaban información. De hecho, desde apenas se produce la muerte de Esquiú, se inician investigaciones sobre su vida y se busca acceder a esa documentación, y son las hermanas quienes celosamente van a cuidar esa información, porque ellas decían que no quería que se muestre documentación donde se exaltaba la figura de su hermano, ¿no? Pensando un poco en la cuestión de la humildad, digamos, que estaba presente en la vida de Fray Mamerto, y sin duda también en el resto de la familia Esquiú. Ese dato es interesante, incluso para preguntarnos hoy qué pasó con la documentación esa que conservaba la familia. Y otro elemento, ya para ir cerrando, es que de esta investigación queda clara la importancia que tuvo Odorico Esquiú, el único hermano varón de Fray Mamerto, que él trató a lo largo de su vida, y sobre todo a partir de la muerte de su hermano, de reunir toda la documentación posible para enviarla a José Manuel Estrada. José Manuel Estrada, el famoso José Manuel Estrada, estaba preparando una biografía de Fray Mamerto Esquiú, y la documentación que le acerca Odorico era fundamental para ese trabajo. El tema es que Estrada va a morir. Tampoco sabemos qué pasa con esa documentación que Odorico le mandó en ese momento, pero sí conocemos a través de la obra de Mamerto González y de Alberto Ortiz cómo era la cuestión del manejo que se hizo también de esa documentación, que Odorico, que amaba a su hermano Mamerto y respetaba su figura, y mucho más después de su muerte, buscaba justamente que la mayor cantidad de documentación permanezca en poder de él y de la familia, para luego tratar de darle circulación con respecto a historiadores y biógrafos que iban a escribir sobre Fray Mamerto. Ese tema surge de esta cuestión biográfica, que a mí siempre me pareció interesante que la tengamos presente para entender de dónde surge la información que hoy repetimos con mucha tranquilidad y muchas veces sin citar como corresponde a los autores que desde mitad del siglo XIX, como digo, a partir de la pronunciación del Sermón de la Constitución de 1853, se preocuparon y se interesaron por escribir y no solo exaltar la vida de Esquiú, sino dejar por escrito información que nos permita hoy acceder al conocimiento de la vida y obra de este catamarqueño que trascendió las fronteras de la provincia, y por eso el país le debe respeto, porque las palabras que Esquiú pronuncia
en 1853, el 9 de julio, son parte fundante, es información fundante de la nacionalidad argentina. Bueno, esa era la idea de mostrar estos pequeños puntos vinculados con la construcción de las primeras biografías del beato Fray Mamerto Esquiú. La idea es difundir esta información y pedirles que la compartan entre sus contactos con la idea también de acceder a un conocimiento más amplio sobre la figura de este franciscano, y para ello es necesario suscribirse al canal y compartirlo. Así que bueno, muchísimas gracias.